Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Sin Contexto. Yo soy Ahmed Torres. Y yo soy Sara López. El día de hoy hablaremos sobre un tema que afecta a muchos estudiantes que no saben qué carrera elegir. Así es, de la mano de un profesional responderemos a preguntas que solemos tener los jóvenes ante esta difícil decisión. No solo es la toma de decisiones, sino también qué hacer cuando ya estás en la carrera y empiezan las dudas. Así es, dime Ahmed, ¿alguna vez tuviste dudas de lo que querías realmente hacer? La verdad sí, fue una decisión muy difícil. Vamos a la siguiente cápsula que nos dará algunos consejos para tomar esta decisión. Hay momentos en los que sientes que deberías tener claro tu futuro, como si ya fuera necesario tener un plan definido y saber exactamente hacia dónde vas. Pero no tienes que decidir a ciegas. Puedes consultar plataformas de contenido digital donde personas comparten su experiencia estudiando o trabajando en distintas áreas, lo que te permite conocer la realidad de cada opción. También puedes usar redes profesionales para revisar trayectorias laborales y entender qué pasos siguieron otras personas. Existen plataformas educativas en línea que ofrecen cursos cortos para explorar áreas antes de tomar una decisión definitiva. Puedes apoyarte en TEDs vocacionales para identificar intereses y habilidades. Además, consultar portales de empleo te permite conocer qué carreras tienen mayor demanda. Y algo clave, hablar con personas que ya estén en este camino. Usar estas herramientas te permite tomar decisiones con mayor claridad y menos incertidumbre. Tomarte el tiempo de investigar también es parte de decidir bien. Bienvenido Daniel, muchas gracias por aceptar la entrevista. Para comenzar, quiero preguntarte, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿por qué la idea de escoger una carrera se percibe hoy en día como si fuera de vida o muerte? Muchas gracias por la invitación primero, buenas tardes. Siempre hablar con un psicólogo es recordar la cuestión de las emociones, y siempre recordar la cuestión de las emociones tiene que ver mucho con una cuestión de sobrevivencia, y es una cuestión pues que va de la mano con la evolución que hemos tenido. Entonces aquí yo como psicólogo diría que las emociones están a flor de piel, y así como hace 5.000 años, 10.000 años, quizás el ser humano necesitaba estas emociones para adaptarse y sobrevivir. La realidad es que sigue sucediendo lo mismo. Estas mismas emociones son parte de nuestra sobrevivencia, solo que en lugar de que sea una serpiente la que nos amenaza la realidad. Nuestra realidad es que, bueno, tenemos construido una forma de vivir. Si esta forma de vivir en una cuestión de planeación me hace a mí sentirme en contra de mi sobrevivencia, pues claro que genera miedo, enojo, tristeza. Entonces me parece que va mucho por ahí, esa parte de una cuestión hasta instintiva, evolutiva, pero de sobrevivencia. Entonces ahí me parece que vale la pena meter el tema de la inteligencia emocional para justamente bajar un poco esa intensidad emocional, y ya después pasar un poco más a la racionalidad. Muy bien. Y más allá de hacer un test vocacional, ¿qué es lo que tú le recomendarías a un joven para empezar a delimitar su decisión? La realidad es que aquí el tema de las emociones me voy a pasar a la parte de la experiencia, y la experiencia es fundamental en el ser humano, en el individuo. Entonces me parece que el probar en cuestión de leer, el probar en cuestión de estar en un lugar, la cuestión de involucrarse con algún experto, incluso el preguntarle a alguien que ya se dedica, pero la curiosidad y la pregunta te lleva a otro. Entonces me parece que va por ahí realmente. Ok, ahora creo que ¿cómo podemos decir? Uno de los factores que más influye es la familia. ¿Cómo le podrías decir a un joven que la decisión que tome está bien, o que no simplemente se deje llevar por tratar de satisfacer las necesidades que lo rodean? Aquí tiene que ver mucho quizás la parte de la historia familiar, que ahorita que me hablas de esa cuestión, entender, a veces venimos de una línea de abogados, por ejemplo, de psicólogos, y lo importante finalmente es entender la parte familiar, si es que hay una conexión muy estrecha y muy directa. Entonces me parece que aquí es el tema de la comunicación mucho, en la parte de la familia, el entender cómo se sentía esa persona en esa edad, y solo así. La cuestión de la exploración, la autoexploración individual es importante, pero en este tema familiar es fundamental entender el origen. Muy interesante lo que nos cuentas, Daniel. Muchas gracias. Ahora vayamos a ver la siguiente cápsula.
No saber si elegiste bien tu carrera no significa que estés perdido. Tomar esta decisión entre 17 y 18 años no es fácil, porque en esa etapa tu cerebro aún está desarrollando habilidades importantes, como planear a largo plazo, tomar decisiones complejas y evaluar consecuencias. Además, cuando tienes demasiadas opciones, tu mente no necesariamente decide mejor, se satura. Empiezas a pensar en cuál deja más dinero, cuál tiene más futuro o cuál esperan los demás. Pero en lugar de intentar elegir entre todas al mismo tiempo, a veces conocer la realidad aclara más que imaginar posibilidades. Haz una lista concreta de 3 carreras que realmente te llamen la atención y compáralas en cosas concretas. ¿Qué materias llevan? ¿En qué podrías trabajar? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Y qué tanto se relacionan con tus habilidades e intereses? Puedes empezar reduciendo opciones. También ayuda a hablar con personas que ya estudian esa carrera o buscar experiencias reales sobre cómo la estudian. Recuerda, no necesitas tener toda tu vida resuelta. Hoy solo puedes dar el primer paso con más claridad. Ahora, Daniel, es común que a mitad de carrera aparezcan dudas. ¿Cómo diferenciar entre un problema de adaptación y una verdadera incompatibilidad con la carrera? Bueno, la adaptación y la incompatibilidad, pues va mucho, siento que en dos sentidos. La incompatibilidad puede ser una cuestión de que los recursos y las competencias que yo tengo en absoluto van a llegar a ese punto de lo que yo necesito en mi carrera. La adaptación, en cambio, es porque sí existen las competencias para hacerlo. Es cuestión de práctica, es cuestión de experiencia. Así como el médico empieza con la teoría y practica primero a partir de la visualización. Me parece que es a partir de esa cuestión. La incompatibilidad me parece que ya sería una ceguera, por ejemplo, en este caso de este ejemplo que te digo. Entonces sería manejarlo un poco más, qué es realmente incompatibilidad, qué es adaptación, y la adaptación es parte de la experiencia. Si el alumno o el estudiante ya no se siente cómodo o siente que no está en la carrera que debería de estar, ¿qué es lo que tú le recomendarías hacer antes de decidir desertar o ya de plano cambiar de carrera? Yo le recomendaría que valorara en una hoja, en un ejercicio muy simple, cuáles son los pros, los contras, pero sobre todo cuál es el precio que está pagando, ya sea, aunque estés haciendo algo que te guste, pagas un precio, ya sea el tiempo, dinero, muchas cuestiones, y si no decías algo que no te gusta, también tiene un precio. Entonces preguntarle si está dispuesto a pagar ese precio. Muchas gracias. Y ahora, ¿cómo tú recomiendas gestionar este sentimiento de culpa ante la familia cuando tú dejas la carrera? Bueno, al ser el tema de la culpa, regresamos a la parte emocional. La culpa es una emoción que es parte de la sobrevivencia social. Entonces aquí es manejar mucho la historia familiar nuevamente. Me parece, los recursos que uno tenga para conocer el origen de su familia hasta donde se pueda. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la historia de sus tatarabuelos. Entonces en los tatarabuelos, ¿qué puede haber de culpa? Después los bisabuelos, después los abuelos, después los papás. O sea, cuando es un tema familiar es irte hasta donde puedas para entender ese tema de la culpa, pues realmente de dónde viene cuando hablas de una cuestión familiar. Entonces es volver a la comunicación familiar y tratar de entender lo más que se pueda realmente. Y de familiarizarse literalmente con tu origen. Entonces ahí sería mucho la cuestión de la comunicación que hay en casa para entender en padres qué es la culpa, a qué le llaman culpa, y después en esos otros niveles. Sin duda es algo que pues la mayoría de los jóvenes han pasado, así que les vamos a ver la siguiente cápsula para que tengan una buena recomendación. Elegir una carrera no solo significa pensar en lo que te gusta, también implica imaginar el tipo de vida que quieres construir. Actualmente, hay áreas con mayor crecimiento y sectores que responden a nuevas necesidades laborales. De acuerdo con datos del INCO, algunas de las licenciaturas con mejores ingresos son tecnologías de la información y medicina. En contraste, carreras como psicología y educación registran ingresos promedio de entre 10,000 y 13,000 pesos mensuales. Sobre empleabilidad, el INEGI señala que áreas como salud e ingeniería en tecnología superan el 90%. Carreras como medicina e ingeniería en software destacan por su alta probabilidad de inserción laboral. Estos datos ayudan a comparar escenarios reales. Mientras algunas profesiones permiten adaptarse más rápido al trabajo, otras requieren mayor experiencia. Informarte no limita tus decisiones, te da herramientas para elegir con más claridad y seguridad. Ahora, Daniel,
Sabemos que existe una ansiedad constante entre si habrá trabajo o no. ¿Cómo podemos equilibrar esta parte de nuestra pasión personal con la demanda laboral? Ok, aquí me gustaría ser un poco más general que tan específico, porque cuando me hice esta pregunta, la palabra que más resalto en mi mente es la palabra ansiedad, y me parece que esa cuestión de ansiedad, eh, aterrizándola, que tiene que ver con pensar en el futuro, realmente es importante la cuestión de la sobrevivencia, pensar en el futuro, pero la realidad es que tu cuerpo y tu mente están en este momento, y la realidad es que mediante el conectarte al momento presente, la mejor manera de hacerlo es para regresarnos en cuerpo y mente de futuro a presente, es mucho a través de alguna meditación, a través del respirar, a través del hacer un escaneo corporal. Entonces, la realidad es que si hay un sentimiento de ansiedad, lo mejor es primero irnos a lo más general. Primero la parte corporal, respirar, esa parte, desahogar, y entonces lo que sigue, pero es regresarnos al momento presente. Entonces, por eso digo, tal vez no me fui tan específico. Si hablamos de ansiedad, es momento de estar en el momento, en el aquí y en el ahora. Hablando de otros sentimientos, creo que el miedo es algo que también nos invade. ¿Cómo les explicarías a los jóvenes que piensan que su carrera va a desaparecer por las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial? Claro, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque está en boga esta cuestión de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de esta parte, más allá de hablarte como psicólogo, te hablaría como un individuo más de esta sociedad, y la realidad es que la inteligencia artificial es una herramienta que en mi opinión vale la pena, y más allá de definirla como usuario, vale la pena tratar de utilizarla como es cualquier herramienta. Como un cuchillo puede hacer diferentes cuestiones, la inteligencia artificial puede hacer lo mismo. Entonces no es que sea más allá de otra cosa, sino es una herramienta. Vale la pena saber primero utilizar esa herramienta, para qué sirve, y ya después adaptarla a eso, más que el miedo a esa cuestión. Eso ya habla más de tu relación contigo mismo que con la inteligencia artificial. Y ya nada más para finalizar, si pudieras darle un consejo a un joven que siente que todo su futuro depende de esta decisión, ¿qué es lo que le dirías? Que su futuro depende de esta decisión, le cuestionaría en la parte de si esa es la única narrativa que alcanza a hacer en su vida, o si alcanza a volver a reescribirla en esa cuestión, porque si está pensando en eso, así como como todos tenemos una narrativa de cómo llegamos a esta entrevista del día de hoy, también podemos reestructurarla. Entonces no es cambiar el archivo, sino es cambiarle el nombre al archivo. Entonces cuando hablamos de futuro es más bien esta cuestión de volver a escribir, ¿no? Entonces yo lo haría hasta con un ejercicio de autobiografía, o como si alguien del futuro te hablara a ti mismo. Entonces darle la oportunidad, ¿no? A la mente de que se salga de esa narrativa, inventando otra. Ok, muy interesante, Dani. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Solamente esperemos que pues esto les ayude a todos los jóvenes indecisos que no saben a qué carrera elegir o a dónde inclinarse. De acuerdo, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias por la invitación, y pues bueno, si aquí podemos aportar un poquito de psicoeducación, pues cuenten conmigo. Entonces, a utilizar todas las redes de apoyo y también todos los recursos que tenemos a la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora vayamos a la última cápsula. Sentir dudas al momento de elegir una carrera no significa que estés perdido. En realidad, puede ser el comienzo de una decisión más consciente sobre lo que quieres para tu vida. Elegir no se trata de encontrar una respuesta perfecta o definitiva, sino de tomar una decisión con la información, las herramientas y la experiencia que tienes hoy. Y aunque a veces parezca que todos avanzan con seguridad, la realidad es que cada camino es distinto. Habrá cambios, preguntas y nuevas oportunidades, y eso también forma parte del proceso. Lo importante es no quedarte solo en la incertidumbre. Cuando te informas, comparas opciones, preguntas, buscas orientación y avanzas paso a paso. Las dudas comienzan a convertirse en claridad, porque al final construir tu camino no significa tener todas las respuestas desde el inicio, sino aprender a decidir con mayor confianza y conciencia de quién eres y hacia dónde quieres ir. Así que ya lo sabes, sí es una difícil decisión. Pero no es el fin del mundo. Gracias por acompañarnos en esta edición de
Sin contexto.